Siempre que se habla de límites, aparecen las sensibilidades. Pero hablar de límites es importante. Por ejemplo, una buena dieta es algo importante. Pero si alguien te dijera que todos los problemas de tu vida, fíjate el énfasis que estoy haciendo, todos los problemas de tu vida se van a arreglar con una buena dieta, tú te vas a quedar mirando a esa persona y le vas a decir, tampoco, no me exageres, no me exageres. Es bueno, por supuesto que es bueno alimentarnos bien y cuidar la nutrición, pero decir que todo se va a arreglar con la dieta, tampoco. Hay un límite, un límite. Es decir, alimentarme bien me ayuda en muchas cosas, pero hay cosas en las que no me ayuda. Otro ejemplo, si otra persona me dice que la gimnasia, por ejemplo, es importante, está muy bien. Pero si otra persona me quiere decir que toda mi vida emocional se va a mejorar con la gimnasia, pues yo creo que la impresión que yo voy a tener es que me están exagerando. Y te repito, esa no es ninguna crítica a la gimnasia como tal. La gimnasia, la sana actividad física, yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Pero que eso me va a arreglar toda mi vida emocional, pues no. O como dicen en España, va a ser que no. Así que lo mismo pasa con la ciencia. En nuestra sección, en nuestro fragmento anterior comentábamos, segmento es la palabra, en nuestro segmento anterior comentábamos sobre cómo la ciencia tiene grandes logros. La ciencia logra cosas espectaculares y esos logros de la ciencia conectan con las posibilidades tecnológicas que literalmente todos llevamos en nuestro cuerpo. Estos aparatos que cargamos, ese celular que no se desprende de ti o tú de él, eso que está indicando, poder de la tecnología. Seguramente has escuchado este comentario. La capacidad computacional que tú tienes en tu bolsillo con ese celular es mayor que la capacidad computacional que llevó al hombre a la luna. Analiza lo que eso significa. Eso es lo que tenemos ahora en nuestros bolsillos. Yo puedo cargar en mi bolsillo todas las obras de Santo Tomás de Aquino y de los padres de la Iglesia gracias a la exquisita miniaturización que se logra con sistemas de avanzadísima tecnología. Entonces no le estamos quitando, por favor que esto quede muy claro, no le estamos quitando importancia a la ciencia. Nuestro ideal como cristianos católicos no es, subrayo la palabra no es cancelar la tecnología, decir que la tecnología no es importante o regresemos a la era de las cavernas, evitemos el uso de la electricidad. Esa no es la manera católica de pensar. Por favor, que no se nos olvide que las universidades fueron fundamentalmente un fenómeno católico y que no se nos olvide, como ya lo hemos subrayado varias veces en esta serie, que muchos de los grandes genios que encontramos en la creación misma de lo que llamamos ciencia moderna, mucho de todo ese empeño fue realizado por cristianos convencidos, algunos de ellos monjes. Y el fenómeno no es único. Piensa, por ejemplo, en la genética y en Gregorio Mendel. Piensa en quién produjo por primera vez la hipótesis de lo que hoy llamamos Big Bang. Es un sacerdote. Entonces ubiquémonos. Nosotros, cuando hablamos de límites de la ciencia, no estamos tomando una posición fanática, ni muchísimo menos estamos empujando a la gente hacia una actitud fanática. Sobre esto de fanatismo vamos a poder hablar, Dios mediante, en otros programas más adelante. Entonces, cuando hablamos, después de despejado el terreno, cuando hablamos de límites de la ciencia, ¿a qué nos referimos? Aquí tengo que hacer otra aclaración, una aclaración muy delicada. Y es que algunas personas muy religiosas, muy piadosas y seguramente con la mejor de las intenciones, creen que la manera de defender la fe frente al cientificismo, la manera de defender la fe es empezar a mostrar cosas donde la ciencia nunca podrá entrar
y donde nunca podrá explicar. Esa clase de actitudes que son mitad ingenuas y mitad fanáticas, al final le hacen daño a nuestra fe católica. Nosotros los católicos no somos así. Nosotros creemos, esto lo destacó mucho el Papa emérito Benedicto XVI, nosotros creemos en un Dios Padre que tiene un hijo al que la Escritura llama el Logos. Logos. Y Logos está conectado con la lógica, está conectado con la razón, está conectado con el estudio. Eso de pretender ponerle límites al conocimiento y decir la ciencia jamás podrá explicar, por ejemplo, cómo vuelan las abejas. Hace un par de años me encontré, creo que fue hace un par de años, me encontré con un artículo muy interesante que decía, ya sabemos cómo vuelan las abejas, porque durante mucho tiempo fue un argumento de ciertos predicadores cristianos, con mejor buena intención que formación, decir, la abeja no debería poder volar. Aerodinámicamente es imposible que vuele una abeja. Y ahí ves, ahí están las abejas volando. Mira, están volando las abejas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay un Dios que está por encima de la ciencia. Ay, por favor, esa clase de argumentos no. Así no es, así no es. Cuando hablamos de los límites intrínsecos de la ciencia, no nos referimos a cosas como cómo vuelan las abejas. No nos referimos a eso. Nadie ha podido explicar nunca cómo vuelan las abejas. Pues ya se ha podido explicar. No se te olvide que tenemos como humanidad, sistemas tecnológicos de tanta precisión y de tanta velocidad que tú puedes buscar, si tú lo buscas en las redes sociales, por ejemplo en YouTube o esto, tú buscas, se ha logrado captar pedazos. Es que esto, mira, mi mente, como dicen hoy, mi mente explota cuando digo estas palabras. Han podido captar pedazos de rayos de luz. ¿Me sigues? Pedazos de rayos de luz. O sea, la luz se mueve a cerca de 300,000 kilómetros por segundo. ¿A qué velocidad tiene que funcionar una cámara para captar un pedacito de un rayo de luz? Y eso se ha logrado. Entonces, jamás, por favor, jamás subestimes el avance de la ciencia. Cuando nosotros hablamos de límites intrínsecos de la ciencia, no estamos diciendo jamás se podrá captar lo que es un rayo de luz. Tampoco estamos diciendo jamás se podrá entender lo que es la gravedad. Esa clase de jamases, que son pronunciados con muy buena intención y con mucha piedad, te repito, al final terminan haciendo daño. Y terminan haciendo daño porque la imagen que proyectan de nuestra fe es la imagen de un grupo de personas que se tapan los ojos para decir que esa es la manera adecuada de creer. Y ya explicábamos que nosotros, cristianos católicos, no creemos en la teoría del balancín. ¿Te acuerdas del balancín? Nosotros no creemos en aquello de que yo tengo que bajar la fe para que suba la razón o que tengo que bajar la razón para que suba la fe. Entonces, esa clase de teorías no existen dentro del sano pensamiento católico. Eso no es lo que nosotros creemos. Y hay una palabra que hay que recordar aquí, y es la palabra fundamentalismo. La palabra fundamentalismo es muy peligrosa porque es la palabra que caracteriza a aquellos que creen que le están prestando un buen servicio a la fe y sin embargo, cuando analizas sus argumentos, te das cuenta, pues con un poquito de formación científica que tengas, te das cuenta, oye, pero no nos están ayudando, más bien están haciendo quedar en ridículo la fe, están haciendo quedar en ridículo lo que nosotros creemos. Entonces los límites intrínsecos de la ciencia son otra cosa. Básicamente se puede hablar de límites de la ciencia de tres maneras. Se puede hablar de los límites de la ciencia como límites propios del método científico. Hay un refrán que a mí me encanta. Ese refrán dice, a ver si lo puedo recitar bien porque siempre lo digo al revés. Para el que sabe manejar un martillo, todo tiene cara de clavo. Creo que lo dije bien. Para el que sabe manejar un martillo, todo tiene cara de clavo. Y eso le puede estar pasando a muchos científicos. Dominan su martillo, es decir, su herramienta, dominan su método científico
y creen que el método científico sirve para explicar absolutamente todo. Entonces tenemos que mostrar por qué hay límites del método científico desde el punto de vista intrínseco, es decir, límites que provienen de lo que promete la ciencia. Como siempre he dicho, la culpa no es de la ciencia. La ciencia es una actividad noble. La ciencia es una actividad grande que precisamente habla, no solo de la grandeza de la creación, no solo de la grandeza del Creador, sino que habla de la grandeza de lo que Dios nos ha dado. Tú piensas lo que significa enviar al espacio un edificio, porque es de la altura de un edificio, como este cohete Artemisa o Artemis, este cohete Artemisa, este que inicia el proyecto de retornar seres humanos a la Luna. Tú piensas la tecnología que se requiere para eso. Entonces, los límites intrínsecos son los límites que provienen del método científico. La culpa no es de la ciencia, pero la ciencia está hecha para lo que está hecha. Lo mismo que la gimnasia está hecha para lo que está hecha. Lo mismo que las dietas y la nutriología o la nutrición está hecha para lo que está hecha. Entonces, yo puedo esperar de un buen nutriólogo que me ayude a nutrirme mejor, pero que eso me va a ayudar con mis exámenes de teología del mes siguiente solo muy indirectamente y parcialmente. Yo puedo saber que un buen entrenador va a ayudar a que mi cuerpo tenga más flexibilidad y más salud, pero que eso va a arreglar todos mis problemas emocionales, por favor, no exageremos. Lo mismo pasa con los límites intrínsecos. Y luego, todavía en otra parte, vamos a hablar de los límites éticos, las fronteras éticas de la ciencia, que es un tema de máxima actualidad, sobre todo cuando tenemos que darnos cuenta que la mayor parte del conocimiento científico toca al ser humano y lo toca en todo su ser. Ahí entran problemas muy serios de cibernética y temas ya mencionaremos en su momento. Y luego también hay otros límites que tienen que ver con una rama, especialmente con dos ramas, quiero decir, de la filosofía, es decir, con la epistemología y con la metafísica. Así que, ánimo, ese es el camino que tenemos aquí en adelante. Este camino nos va a servir a todos, pero muy especialmente lo dedico con lo mejor de mi amor a mis amigos jóvenes, a mis jóvenes, a los queridos muchachos y chicas de secundaria, de college, de preparatoria, de universidad, especialmente para ustedes. Y como siempre, que Dios nos bendiga. ¿Cómo puedo experimentar a Dios? ¿Cómo son sus ángeles? ¿Qué conoceré y sentiré en el cielo? En estas páginas, Madre Angélica responde a estas y a muchas otras preguntas. Madre Angélica sobre Dios, su hogar y sus ángeles. Es una experiencia única de lo que es capaz el Espíritu Santo en el corazón del hombre dispuesto. Ya está disponible por Amazon.com. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor.
Hoy vamos a aprender 4 palabras que son claves dentro del método científico y este tema nos interesa mucho porque hay una cosa que se llama cientificismo. El cientificismo es la idea de que lo único que puede proveer de verdad al ser humano es la ciencia y por consiguiente la única voz que tiene derecho a existencia pública es la voz de la ciencia, con las implicaciones que esto trae. Ese es el cientificismo. Pero para librarnos del cientificismo y sin embargo seguir apreciando y aprovechando la ciencia, necesitamos conocer cómo se hace ciencia. Y es aquí donde entran 4 palabras, atención, 4 palabras que van a ser muy importantes. Son 4 adjetivos propios del método científico. El primer adjetivo es matematizable. Son palabras feas de pronunciar, pero bueno, son palabras muy descriptivas. Entonces, lo primero es que el método científico busca conocimiento matematizable, o sea que se puede expresar en lenguaje de matemáticas. Eso significa ecuaciones, pero también significa distribuciones de probabilidad, también significa cálculo tensorial, también significa geometrías no euclidianas, todo lo que tiene que ver con el mundo de las matemáticas. Es decir, el conocimiento científico, según el método de la ciencia contemporánea, es matematizable. Segunda palabra, el conocimiento científico es controlable. ¿Controlable qué quiere decir? Pues típicamente lo que tú asocias cuando oyes hablar de ciencia. Incluso en los memes y en las redes sociales y en las películas de divulgación, siempre que te muestran a un científico, o casi siempre que te muestran a un científico, es una persona que está en un laboratorio y que está con una bata blanca. ¿Por qué la bata blanca? Pues para proteger su ropa. ¿Y por qué blanca? Pues para que se vea si hay algún color extraño. En fin, y está en un laboratorio. Es un ambiente controlado. El conocimiento científico es un conocimiento bajo control. Por eso la primera palabra es matematizable, la segunda palabra es conocimiento controlable, atención. Es decir, en condiciones controladas. Es lo que intentamos decir con esa palabra. Condiciones controladas. Si yo digo, por ejemplo, que encontré que hay un modo de asociar molecularmente al hidrógeno y al oxígeno en una sustancia líquida y que esa sustancia hierve a 200 grados centígrados al nivel del mar, ¿qué es lo primero que me va a decir un científico en Finlandia? ¿Qué es lo primero que me va a decir un científico en Corea del Sur? ¿En qué condiciones realizó usted ese experimento? Es decir, hay que controlar las condiciones. Típicamente las condiciones van a ser condiciones de pureza de ese líquido, condiciones de presión, porque no es lo mismo la presión atmosférica en todos los sitios y esto depende, esto también marca los puntos de ebullición. En fin, entonces el conocimiento científico, de acuerdo con el método de la ciencia contemporánea, es un conocimiento controlable. Y de controlable viene la tercera palabra que nos interesa, que es la palabra repetible. Si yo sigo con mi historia, encontré agua que hierve a los 150 o a los 200 grados centígrados al nivel del mar, alguien me dice, ¿puedo acompañarlo mientras usted vuelve a hacer su experimento? O alguien me dice, descríbame su experimento, yo quiero hacerlo, qué sé yo, en New Jersey, o yo quiero hacerlo en Ámsterdam, o yo quiero hacerlo en Río de Janeiro. Repetible. El conocimiento que no es repetible, el conocimiento que se supone que se dio una sola vez, eso en sí mismo no se considera conocimiento científico, aunque esto veremos que tiene también sus excepciones y sus complicaciones. ¿Me va siguiendo, no? Tenemos 3 palabras hasta ahora: conocimiento matematizable, conocimiento controlable, conocimiento repetible. Pero nos falta la cuarta, que probablemente es la más importante: conocimiento verificable, o conocimiento, también se le llama, después de un filósofo llamado Karl Popper, se le llama conocimiento falseable. Es decir, ¿hay alguna manera de averiguar si tu teoría es cierta o es falsa? Si tú no presentas una manera, que va a ser una manera experimental, ¿no? Porque eso está incluido en la parte controlable. La parte controlable quiere decir que es experimental. Quiere decir que
es por medio de herramientas, instrumentos, mecanismos, medidores, corrientes alternas, campos magnéticos, presiones, balanzas. Controlar es eso, controlar es eso, controlar es el experimento. Entonces, viene la parte, matematizable, controlable, luego repetible, y ahora estamos con falseable o verificable. Es decir, tú tienes que tener alguna manera de mostrar que lo tuyo sí es o no es. Y hay un ejemplo que viene del mundo de la física, mundo con el que estoy parcialmente familiarizado. Por supuesto, en este momento soy menos que un aficionado, hay que ser sinceros. Pero en mis tiempos, no te creas, en mis tiempos yo hice estudios profesionales de física, física pura, en la Universidad Nacional de Colombia. Pues bien, el conocimiento científico tiene que poderse falsear, es decir, tiene que haber alguna manera de determinar si es o si no es, y esa manera pues tiene que ser experimental. ¿Todo esto qué significa? Pues ahí es donde te quiero dar el ejemplo. Una de las teorías más elegantes, más interesantes de la física es la llamada teoría de cuerdas, aunque hoy hay distintas versiones de la teoría de cuerdas, pero hablemos así en general. Teoría de cuerdas. Básicamente la teoría de cuerdas es una de las teorías, de las grandes teorías, que tratan de explicar todos los fenómenos que conocemos, todos. Y eso significa explicar las fuerzas subatómicas, pero explicar también las fuerzas que actúan a grandísimas distancias, como decir qué está pasando con la llamada materia oscura, qué está pasando con la energía oscura, y sobre todo, que es el gran rompedero de cabezas en este momento, cómo podemos integrar plenamente la gravedad junto con las otras fuerzas que son las propias de la mecánica cuántica. Bueno, la teoría de cuerdas parece muy prometedora en lograr una especie de teoría del todo, es decir, vamos a incluir todas las interacciones que conocemos, electromagnéticas, por supuesto ahí entrarán rayos gamma, rayos X, rayos infrarrojos, vamos a incluir la gravedad, vamos a incluir las fuerzas nucleares fuertes y débiles, vamos a incluirlo todo. Todo va a caber en nuestra teoría y es la teoría de cuerdas. Eso suena muy bonito, pero a ver, ¿sabes cuál es el problema que tiene la teoría de cuerdas? Y no es un problema de hace un año ni de hace 5 años, es un problema de hace mucho tiempo. Y ese problema es, hasta ahora no se ha podido diseñar algún tipo de experimento que diga si la teoría de cuerdas es correcta o no. Leí no hace mucho que para poner a prueba la teoría de cuerdas se necesitan unos niveles de energía y por consiguiente unos aceleradores de partículas subatómicas muy potentes. Y entonces otra pregunta, ¿qué tan potentes? Porque ya tenemos aceleradores muy potentes. Estados Unidos tiene aceleradores muy potentes. El acelerador más potente del mundo en este momento está en lo que se llama el CERN, que viene del francés y significa el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, el CERN. Y el CERN tiene una potencia impresionante, te puede acelerar protones a más del 99% de la velocidad de la luz. Eso es tener mucha fuerza. Pero ¿sabes de qué tamaño tendría que ser un acelerador de partículas para poner a prueba la teoría de cuerdas? Tendría que tener el tamaño del sistema solar. Estamos un poco cortos en ese sentido. Nos falta bastante tecnología para hacer un acelerador de partículas que tenga más o menos el tamaño de la órbita de Plutón, aunque ya Plutón no lo consideran planeta. Entonces tú te das cuenta que eso es lo que significa falseable. Falseable significa no me eches historias, dime cómo se verifica o se falsea, o sea, se demuestra que es falso lo que tú estás diciendo. Estas son las 4 características de la ciencia. Bueno, las principales, seguro que hay otras derivadas. El conocimiento científico es matematizable, o sea, no se queda simplemente en impresiones, en descriptores genéricos. Tiene que ser controlable, el ideal es que sea en un laboratorio, tiene que ser repetible y tiene que ser falseable, tiene que poderse verificar a través de experimento. Esto es lo propio del método científico. A ver, hablando en lenguaje religioso, no es ningún pecado que la ciencia necesite de todos estos elementos, no es ningún pecado. Al contrario, estas son
las potentes bases, estos son los pilares poderosos que hacen de la ciencia esa herramienta tan precisa y tan potente para su propio campo. Pero aquí es donde nos preguntamos por los límites intrínsecos. ¿Y qué sucede con lo que no es cuantizable? Es decir, lo que no es matematizable, para ser más precisos. Un estado de ánimo, por ejemplo, ¿seguro que lo puedes matematizar? ¿Del todo? Tú puedes utilizar escalas, pero en las escalas tienes que basarte en la introspección. ¿Usted cómo se siente hoy? Los que hemos estado hospitalizados por distintas razones hemos oído el tipo de interacciones que tienen los médicos con nosotros. Y a veces nos piden cantidades, ¿no? Nos dicen, de 1 a 10, ¿qué dolor tiene? ¿Qué tan matematizable, qué tan matemático es eso? ¿Y todo es controlable? Por ejemplo, ¿qué pasa con la historia? Yo puedo controlar todas las condiciones para estar absolutamente seguro de qué fue lo que llevó a Napoleón a la idea de tener un imperio, el imperio francés de aquella época, a comienzos del siglo XIX. Yo puedo realmente controlar todos los factores y decir, este es el factor que sucedió en tal neurona de Napoleón y por esto fue que él quiso hacer lo que hizo. Y yo puedo repetir, y volvemos aquí al tema de la historia. Supongamos que tú tienes algún tipo de trauma que proviene de la época de tu nacimiento. ¿Vamos a repetir tu parto? ¿Te parece? ¿Lo repetimos? Ahí viene como Juan capítulo 3, ¿no? Repitamos el parto. ¿Puede uno volver a entrar en el vientre de la mamá? ¿Podemos repetir tu parto? ¿Podemos repetir tu infancia? Sí, se pueden hacer estadísticas, pero ¿estás seguro que las estadísticas captan absolutamente todo de cada individuo? Entonces, no todo es tan repetible. ¿Y todo se puede falsear? Si, por ejemplo, una persona te afirma, y hasta donde tú logras observar parece que dice la verdad, te dice, estoy profundamente enamorado de Rosana. ¿Estás seguro de que tú puedes falsear eso en todos los casos y con todas las personas? En general, los reportes de subjetividad, en general, los acontecimientos únicos e irrepetibles, y en general, los acontecimientos propios de la historia no son repetibles, ni matematizables, ni son tampoco controlables, ni son tampoco falseables. Tenemos algunas pistas. Sí, tú puedes utilizar ADN, tú puedes determinar que Napoleón finalmente sí fue envenenado. Hay algunas cosas que puedes hacer. Pero ¿no te parece que es muy exagerado decir que el único conocimiento válido es la ciencia? Yo creo que ya estamos maduros para despedirnos de esa idea y para reconsiderar lo que decimos de la ciencia. Es una empresa admirable, pero no es la única fuente de conocimiento. Y esto no va en detrimento de la ciencia, sino va en alabanza del verdadero esfuerzo científico.